Hola, estos últimos días he estado con algunos inconvenientes, por decirlo menos. Primero estoy en un proceso de mudanza y pues digo, perdón, cualquiera persona que haya pasado por un proceso así sabe que siempre hay, ¿no?, todo tipo de inconvenientes con lo que no esperabas enfrentarte, pero bueno, así es esto. El otro tema es que pues todavía tengo algunos temas administrativos con los cuales lidiar con mi anterior empleador. Yo trabajaba en gobierno y bueno, tengo mi renuncia efectiva a partir del 31 de diciembre del año pasado, así que todavía tengo que ir a recoger unos papeles y bueno, ya puedo terminar con eso. La idea es, a partir de la mudanza, en la siguiente semana ya poder estar en una posición mucho más favorable y bueno, tranquila y controlada, en la que yo pueda generar una nueva rutina y empezar a crear contenido pues como loco, ¿no? Como mi nuevo trabajo, que es esto, ¿no? Esperemos que eso funcione. Eh, pero antes de entrar a la dinámica de empezar a reportar las noticias de todos los días conforme van saliendo, mi idea es hacer un par de videos, literalmente dos videos. Este es el primero y el segundo será de los 100 puntos de la plataforma política de López Obrador. Este primero es un poco, digamos, introductorio sobre mí, sobre mi ideología, sobre mi opinión sobre algunos de los temas de política pública que han sucedido en los últimos meses desde que López Obrador tomó posesión. El segundo será mucho más extensivo, digamos, exhaustivo sería la palabra correcta, en el sentido eh, de tener en la mente dos cosas, ¿no? La primera sería cuál es la plataforma política de López Obrador, a qué se comprometió él, y la segunda sería un poco entrar a detalle en cada uno de ellos, en los que haya que comentar, porque hay varios que en realidad es un poco paja o cosas de sentido común que esperamos de cualquier gobierno electo democráticamente. Así que en realidad hay comentarios sobre quizás la mitad, ¿no? Entonces la idea de esto es eh, tener en la mente cuál es mi postura o mi reacción inicial al respecto. Claro, hay que ver detalles, ¿no?, de política pública de cada uno y seguramente los iremos comentando conforme vayan saliendo. Pero creo que es importante tener esto en mente para ver exactamente qué le podemos elegir como sociedad, ¿no? ¿Qué le podemos, perdón, exigir? ¿Dije elegir? Qué raro. ¿Qué le podemos exigir como sociedad, ¿no? ¿A qué se comprometió? ¿Y qué es lo que tiene que entregar en este periodo de 6 años en el que estará gobernando? Así que creo que es importante mencionarlo por eso. En este primer video quiero atender un tema que ya sucedió, que está, bueno, que ya sucedió y va a seguir sucediendo. Es el tema de las consultas ciudadanas de López Obrador. Y pues bueno, lo primero que quiero comentar es que pues me parecen un chiste, no una vacilada. O sea, creo que no hay mucho, digamos, no hay otro adjetivo que se me ocurre más simple y descriptivo de lo que realmente son, porque en realidad para lo único que sirven o que han servido y seguirán sirviendo mientras lo siga haciendo de esta forma es legitimar una decisión política que ya estaba absolutamente tomada ¿no? O sea, dentro de su gabinete y en su mente. Estas son cosas que ya se van a llevar a cabo. O sea, lo del Tren Maya me parece mucho más ilustrativo de este comentario, porque pues ya, o sea, la obra ya está en marcha, digamos, y la consulta todavía no se había realizado. Entonces,
O sea, es una vacilada, ¿no? No son vinculantes, no son representativas y, y no hace falta ser de derecha, ¿no? Ni de izquierda para hacer ese tipo de comentarios. Yo, por ejemplo, soy una persona de izquierda de, que cree en una democracia social y como tal, o sea, yo creo en la democracia participativa. O sea, creo que como sociedad, entre más nos informemos, entre más nos involucremos y hablemos con representantes, ¿no? Conozcamos quiénes son para empezar y hablemos con ellos y con ellas, creo que vamos a estar mejor. Y además, creo firmemente que se subestima a la población mexicana, ¿no? Una crítica, eh, no sé si de derecha, pero una crítica autoritaria que he escuchado acerca de este tipo de consultas es, pues, ¿para qué le preguntas a la gente, no? Si la gente no sabe lo que quiere, o sea, es ignorante, no es o sea, ni vuela, ¿no? ¿Para qué le preguntas del aeropuerto a la gente que no vuela? ¿Para qué le preguntas a la gente del Tren Maya que no va a usar el tren? Y, o sea, me explico, esa es la crítica autoritaria y esa no es la crítica que yo tengo. La crítica que yo tengo es de izquierda, de alguien que cree en una real participación ciudadana y democracia participativa fuerte, ¿no? Real, constante. Entonces mi crítica son dos comentarios, ¿no? Digamos uno menos sustantivo que otro y es el primero, ¿no? El primero es sobre la temporalidad, sobre todo la primera, que es la del aeropuerto, que se llevó a cabo incluso antes de que López Obrador tomara posición. Entonces, a ver, ¿no? O sea, digo, ¿eres el presidente electo? Sí. O sea, todo mundo sabíamos que ibas a entrar a partir del 1 de diciembre y está bien. O sea, a partir del 1 de diciembre puedes tomar decisiones y acciones de política pública que impactan a la gente, ¿no? A nivel nacional o regional. Eso está claro. Pero ¿por qué entonces lanzar una consulta o una consulta, ¿no? Entre comillas, antes de que hayas entrado al poder? O sea, suena, o sea, contradictorio, o sea, raro, o sea, en términos de gobernanza, o sea, quién realmente está moviendo el país ¿no? O sea, es un poco contradictorio en ese sentido. Eh, pero bueno, es el comentario fácil, ¿no? Es el comentario que mucha gente le ha dicho de derecha e izquierda y que además está correcto. Ese es, o sea, esa es una de las preocupaciones. Pero lo que no he visto comentar, por lo menos no muy a fondo, es el tema de, ok, o sea, si estamos en contra de esta forma de consulta ciudadana, ¿cómo se vería una forma de consulta ciudadana en la que sí estemos de acuerdo? Y eso es de lo que quiero hablar y por lo cual creo que vale la pena hacer ese tipo de comentarios. Y la respuesta es muy simple, o sea, muy simple en el sentido de que no hay que inventar nada, o sea, no hay que descubrir el hilo negro, perdón. Es el tema del referéndum, ¿no? En México no tenemos referéndum, pero como alguien de izquierda que quiere una participación ciudadana mucho más activa y vinculante, además, creo que sin duda la figura del referéndum podría ayudar mucho más en este sentido. ¿Y cómo se vería esta figura en México? ¿No? Primero, o sea, tienes que definir, o sea, tienes que introducir una ley, ¿no? La ley general de referéndum mexicana, o como quieras ponerle, ¿no? El nombre es lo de menos. Tendrías que reformar seguramente algún artículo de Constitución y reglamentarlo, ¿no? Inventar una ley y su reglamento. ¿Y qué tendría que decir? O sea, por lo menos, o sea, para empezar, ¿quién puede proponer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Quién puede proponer un referéndum? Y ahí, pues claro, ¿no? La primera figura tendría que ser el presidente, está bien, o sea, él puede hacer, puede introducir leyes, puede iniciar un proceso de referéndum, ¿no? O proponerlo por lo menos. Después el Congreso puede ser otra figura que lo puede proponer, principalmente la Cámara de Diputados, que son los representantes de la gente, ¿no? Como tal.
Y después diría yo que la gente misma puede proponer un referéndum. Esto puede ser con un porcentaje bajo del padrón electoral. Yo diría que con 1 o 2% es más que suficiente para iniciar un proceso de referéndum, ¿no? Estamos hablando de miles de personas. No sé si decenas de miles seguro, no sé si centenas de miles de personas, no tengo la última cifra, pero 1 o 2% me parece perfectamente razonable, organizando con firmas, ¿no? Con un formato particular que el mismo reglamento te puede dar, con las claves de lector y las firmas de las personas. Se puede hacer de forma electrónica también, como, o sea, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? No necesitamos firmas como tal, pero necesitamos validar la identidad, o sea que por lo menos sí necesitamos las fotos de las credenciales de la gente que quiera participar en este tipo de ejercicios, ¿no? Una vez que se lanza el proceso, ¿no? Que se acepta el proceso de referéndum, que las condiciones se cumplen, entonces estamos hablando de procesos y de tiempos, ¿no? No puede ser, claro, de un día para otro, ni de un par de semanas para otra, como sí sucedió en el caso de las consultas de López Obrador, porque necesitas informar a la gente, ¿no? Entonces necesitas un periodo en el que le anuncies a la sociedad, no sé, en 2 o en 3 meses vamos a hacer un referéndum vinculante sobre este tema en particular, ¿no? En este caso, digamos, sobre el aeropuerto. En ese caso, en ese periodo, mejor dicho, necesitas informar a la gente sobre cuáles son las opciones viables y por qué, ¿no? O sea, en este caso, la opción era Santa Lucía o Texcoco, ¿no? Pero ¿quién dice que esas son las únicas dos opciones? ¿No? Fue López Obrador y su equipo. O sea, no. O sea, cuando hablo de las opciones viables tienes que juntarte con la sociedad civil organizada, con empresas, o sea, gente que sepa de este tipo de temas, organizaciones sociales y civiles, gente que sepa de temas ambientales, de infraestructura, de urbanismo, ¿no? Y de una serie de disciplinas que te diga cuáles son las opciones viables. O sea, porque, o sea, ¿quién dice que son las únicas dos opciones? No hay una tercera opción en ningún punto de la ciudad ni del área metropolitana. No existe la opción de no, o sea, ninguno de los dos, ¿no? Ninguna de las anteriores. No existe la opción de, no sé, restaurar o mejorar, o sea, algo el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, yo sé que las pistas son limitadas, pero también sé que los slots están ineficientemente asignados, por decirlo menos. O sea, están siendo subutilizados por las empresas que están concesionadas, ¿no? A decidir cuáles son los slots para cada uno de las aerolíneas. Entonces, o sea, mi punto es, hay más de dos opciones, ¿no? De las dos opciones que en este caso dieron para la consulta ciudadana, y por qué no explorarlas con un proceso definido, correcto, no repetible, predecible, me explico, legislado. O sea, porque eso es un tema que debe tener el gobierno. O sea, el gobierno no debe tomar acciones que no estén perfectamente reguladas, porque entonces se vuelven impredecibles y ahí viene, o sea, otro tema más profundo de gobernanza, ¿no? O sea, ¿pueden hacer lo que quieran? No, o sea, la respuesta debe ser, en una democracia participativa, no pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden hacer lo que están facultados para hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que por ese tema valía la pena abordar algo que ya sucedió y que ya mucha gente comentó y ya está, digamos, muy gastado, si quieres, ¿no? Pero faltaba, o por lo menos yo no lo he visto, no lo he leído, el tema de cómo se vería un, eh, un proceso real de participación ciudadana en una figura de referéndum, ¿no? En el que tendría que participar el INE, ¿no? Por supuesto, gobiernos locales, si es un tema local, o sea, por ejemplo, en este caso, seguramente la Ciudad de México y el área metropolitana, ¿no? Tal vez el Estado de México, Hidalgo, que también le impactaría, si es el caso de Santa Lucía. O sea, es decir, estoy a favor de la democracia participativa, es el punto que quiero hacer llegar, pero si vamos a hacerlo bien,
¿no? Y si este proceso va a seguir con estas simulaciones de participación ciudadana, pues adelante. O sea, simplemente hay que saber cuál es el trasfondo, de qué se tratan, o sea, cuál es la lectura real que hay que darles, y esa es, pues, son una vacilada, son una simulación, y mientras el presidente la sigue haciendo, pues vamos a seguir comentando que se está perdiendo una gran oportunidad para hacer procesos de participación ciudadana real.